RDQ Ministry presenta el poder de la palabra. Y tal vez la circunstancia que hoy viva difícil, Dios la va a usar para darme una nueva bendición. ¿Cuánto dice? El poder de la palabra. Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en adoración para que Dios me fortalezca. ¿Cuánto dicen amén? Con ustedes, el pastor Rubén Darío Quijano. El tema de hoy tiene un nombre raro. Se llama, digan conmigo estas dos palabras que hoy se la van a aprender y no la van a olvidar. Se llama, diga conmigo, Urim. Diga, Urim y Tumim. Ahí tienen dos bonitos nombres para unos hijos bien lindos que les nazcan. Pero no, Urim y Tumim no son dos nombres. Urim y Tumim tiene que ver con dos piedras que el sacerdote tenía en su pectoral. Tratando de alimentar un poquito mi mensaje, fui a ver lo que otros predicadores decían de Urim y Tumim y me sorprendió. Solo encontré conceptos de sectas. No encontré un solo predicador serio que hable sobre el tema, porque al parecer no es importante. Pero sí, al contrario, encontré sectas que hablan de Urim y Tumim y unas barbaridades que uno dice, pero estos bandidos, ¿de dónde sacan tanta cosa, hombre? Sectas dañinas que hablan sobre el Urim y Tumim. Y el Espíritu me guió para poder establecer la doctrina de lo que es el Urim y Tumim, para que la iglesia lo conozca y sepamos de qué se trata. Le invito para que abra sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 28. Éxodo 28, versículo 30. Colóquese de pie un momentico, me ayudan con esta palabra, oran por mí y después dejamos que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Éxodo 28, 30. Los que no tienen su Biblia pueden mirarlo allí, la próxima semana la empaca en el carro, pero lo importante es que mire la palabra, no se olvide, si no está en la Biblia no le crea a nadie. La iglesia, mire, voy a decir, estos aparaticos que tenemos aquí sirven mucho en forma pedagógica, pero le han hecho un favor a los vividores que no predican Biblia. Porque sacan un montón de palabras allí, de circunstancias allí, de frases, y usted cree que Dios lo ha dicho. Si no está en la Biblia, no es palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y un hombre puede dar frases, pero usted tiene que saber cuándo habló un hombre y cuándo habló Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante que usted tenga su Biblia. Vamos a mirarlo. Éxodo 28:30 dice: pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Tengo unas frases que escribí que nos sirven de introducción. Escuche esto. Toda persona que entrega su vida a Jesús, después de hacerlo requiere conocer la voluntad de Dios. Todo no termina con la oración de fe, todo comienza con la oración de fe. Usted se entrega a Jesús, pero ahora necesita conocer la voluntad de Dios. Pablo nos lo muestra en su conversión. Pablo se encuentra con Jesús, lo arroja al piso. Y entonces Pablo hace la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Lo reconoce como Señor. ¿Quién eres? Y la segunda pregunta, después de que Jesús le dice: yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. La segunda pregunta del apóstol Pablo, que todavía no era apóstol, era Saulo de Tarso, es: ¿qué quieres que yo haga? Si usted se queda con la primera frase y no pasa la segunda, con usted no va a pasar nada. Usted seguirá siendo el mismo Saulo que siempre fue, solo que ahora en vez de ir a la iglesia católica, va a la evangélica. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Una oración de fe para entregar tu vida a Jesús te lleva a la vida eterna. ¿Cuántos te dan gracias a Dios por eso? Una aceptación de los mandatos divinos por parte tuya da testimonio de tu afiliación a la iglesia y de tu temor a tu Dios. Una decisión de predicar a Jesús te hace parte real del reino y te hace gestor de la eternidad de otros. Un púlpito y tu habilidad para llevar la palabra te puede hacer un predicador, pero solo vivir en el centro de la voluntad de Dios te hace un vencedor desarrollando tu destino profético. Tú puedes hacer todo lo que dije antes y hay mérito religioso y espiritual,
Pero si no estás en la perfecta voluntad de Dios, tú eres un fracasado. Así prediques a Jesús. Yo podría estar en otro lugar del mundo predicando el evangelio a otras personas, salvando gente. La diferencia entre estar aquí y estar en otro lugar es que aquí estoy en la perfecta voluntad de Dios. Eso me hace feliz, eso me da dicha, eso me permite entender que aún las dificultades serán superadas porque soy parte de la voluntad de Dios para este tiempo y para este lugar. Pero si tú te apartas de la voluntad de Dios, así estés haciendo convencionalmente lo que la Biblia pide para un cristiano, serás un fracasado con un rótulo religioso en tu frente, pero un fracasado al fin. Es triste ver cómo parejas se dedicaron a predicar a Jesús con amor, levantaron sus hijos y después de 30 o 40 años de ministerio, sus hijos no quieren saber de Dios, la esposa es una amargada y el hombre está amargado con Dios, con la iglesia y con la sociedad. ¿Por qué si estaban predicando a Jesús? Porque no estaban en la perfecta voluntad de Dios. Mientras tú no camines en la perfecta voluntad de Dios, tu vida puede dar los mismos frutos de alguien que nunca conoció a Cristo, aunque ese alguien practique todas las formas de la religión bíblica. Estoy aquí en silencio como sepulcral aquí hoy. Para que ahora pasa un huracán. Pasa el huracán Darío. Escúcheme. Usted puede, sin la voluntad de Dios, vivir una vida hasta peor que gente que no conoce a Jesús. Hay gente que no sabe de Jesús, hay gente que no conoce la Biblia, hay gente que no tiene la revelación tuya, hay gente que está en idolatría, hay gente que vive en fornicación y adulterio y a veces su vida da mejores resultados que muchos evangélicos que cumplen con todas las normas de la religión bíblica. La razón es que un evangélico sin la voluntad de Dios a veces es peor que un no creyente. Dedito, diga conmigo, ay, ay, ay. Así que el chiste de este asunto no es matricularme en una iglesia ni cambiar mis formas. El chiste de este asunto es alinear mi vida con la perfecta voluntad de Dios. De lo contrario, no habrá fruto. El fruto viene como resultado de tu estar en la perfecta voluntad de Dios. Volvamos a leer el texto de Éxodo. Pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Este texto nos habla de varias cosas. Primero, lo que un hijo de Dios ponga en su corazón va a determinar lo que su vida va a ser. En este caso al sacerdote le piden que ponga el Urim y Tumim. Y con esa actitud del Urim y Tumim debe llegar donde Dios y su corazón va a terminar siendo influenciado por ese Urim y Tumim. Donde esté tu tesoro está tu corazón. Y si tú quieres conducir tu vida a algún lado, primero envía tu corazón. Mándalo adelantado para que el corazón te abra el camino. Porque si tu corazón se va, tú te vas detrás de él. Cuando un muchacho le entrega su corazón a una muchacha, cuando una muchacha le entrega su corazón a un muchacho, no los detiene nadie porque el corazón los arrastra. Todo aquello que dejes llegar a tu corazón determinará tu futuro, determinará el resultado de tu vida. Ahora el sacerdote, aquí en este caso, Aarón, tenía que poner el Urim y Tumim, ya les voy a hablar de qué es. Eso determinaba lo que había en su corazón. Y cuando ese sacerdote iba a la presencia, ese Urim y Tumim le permitía entrar a tener relación íntima con Dios. Cuando va a la presencia de Dios un hombre o una mujer, su corazón, el tuyo y el mío, desea usar la intimidad con Dios para interceder por los deseos pecaminosos o cuando menos por los deseos terrenales. Es decir, que la clave no es solo entrar a la presencia de Dios. Hay gente que entra a la presencia de Dios y las intenciones es lograr torcerle el brazo a Dios para que Dios les dé lo que ellos quieren. Y eso no asegura la voluntad de Dios. Esa es la labor de un religioso que maquiavélicamente está usando los principios de Dios para que Dios le conceda los medios para que él sea dichoso mientras destruye su vida y la de los suyos. Dedito, diga chachay.
Estoy caliente hoy, estoy caliente. Yo conozco gente cristiana que es experta en la presencia de Dios. Oran, ayunan, pero uno ve que su vida no da resultado. Y es porque quieren usar la presencia para sacarle a Dios lo que ellos desean. Y nunca le han preguntado a Dios, ¿qué quieres de mí? Ahora, cuando vas a la presencia de Dios, el juicio que tú haces de las circunstancias cotidianas te puede llevar a tomar decisiones determinantes para tu destino profético. Tú te vas a orar con un problema, una circunstancia, y esa circunstancia puede hacer que tú tomes decisiones que sean determinantes, unas positivas, otras negativas. Así que tú tienes que entender que las circunstancias no te pueden mover. El creyente no se mueve ni ora, ni busca a Dios por las circunstancias. El creyente se mueve por fe, mira al invisible y busca a Dios para que Dios le diga lo que tiene que hacer, sin importar si hay circunstancias. Si yo siento que mi cuerpo está enfermo, yo sé que tengo sanidad. Si yo siento que mi cuenta no tiene un solo dólar, yo sé que mi Padre me va a proveer lo que requiero. No me muevo por circunstancias, me muevo por fe. En el momento en que entiendas eso, dejarás de intentar manipular a Dios para que sea tu auxilio en el momento de dificultad y te convertirás en alguien que está deseoso de conocer el destino profético que Dios ha trazado para ti, y eso te hará feliz. Alguien diga amén. No diga alguien amén, que estoy caliente. Por eso hay que guardar el corazón. Porque el corazón puede convertir nuestros deseos carnales en verdaderos proyectos de expansión y se los atribuimos a Dios. Y Dios no está en el asunto, no está interesado. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y explica, porque de él mana la vida. La búsqueda de Dios, antes de proporcionarnos la capacidad para seducir a Dios, para lograr de él nuestros deseos, tiene como objetivo aprender a escucharlo y conocer su voluntad. Es por eso que oramos. Es por eso que ayunamos. Eso es lo que marca la diferencia entre un creyente maduro y uno inmaduro. El inmaduro no es el que no ora. El inmaduro es capaz de orar, pero ora siempre que haya una necesidad, siempre que se siente incapaz de conseguir lo que sus deseos caprichosos tienen. Un cristiano maduro es el que ora todo el tiempo, porque todo el tiempo precisa de la voluntad de Dios. Todo momento requiere conocer la opinión de Dios sobre su instante, sobre su circunstancia, sobre lo que está haciendo. De ahí que esos creyentes que oran y ayunan en medio de la necesidad tienen algún mérito, porque Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Pero Maranata, tienes que llegar a otro nivel. El nivel en el que Dios te quiere es un nivel donde tú amas su presencia, no por lo que te da, sino porque Él te revela lo que quiere de ti, dónde te quiere posicionar, qué te quiere dar, cuál es la nueva victoria. Alguien diga amén. Pero en sí, ¿qué es el Urim y el Tumim? Dios es un Dios que le gusta todo en orden. Y cuando mandó constituir sacerdotes, mandó que la ropa del sacerdote fuese como Él la diseñó. O sea que Dios hasta es diseñador de modas. Alguien diga amén. Dios diseña la moda para sus sacerdotes, pero no la forma como debe vestir la mujer de otro. Porque cuando predicadores no tuvieron que predicar, se dedicaron a predicar de moda. Algunos por ahí con complejo de diseñador se metieron al evangelio y usaron la Biblia para seguir diseñándole la ropa a las mujeres. Con problemas bien grandes y con problemas bien decisivos en la vida de las personas, y un predicador hablando sobre hasta dónde va la falda. ¿Qué es esa tontería? En vez de estar solucionando problemas de gente, en vez de darles palabras que les dé vida. Pero Dios, no puedo hablar de todo lo que diseñó para el sacerdote, pero dentro de todo le diseñó un pectoral. El pectoral tenía 2 piedras, una piedra a cada lado, y de esas piedras colgaba ese famoso pectoral que tenía 12 piedras que tipificaban las 12 tribus de Israel. Ahora, además de esas piedras, habían 2 piedrecitas que se llamaban Urim y Tumim. Esas 2 piedrecitas estaban metidas en una bolsita. Esa bolsita tenía un oficio y era el siguiente. Ustedes saben que en el antiguo pacto era un pacto constituido por ley, por letra. No había espíritu en ello. El espíritu de Dios venía sobre los hombres de Dios por momentos.
Por eso no es de extrañarse que los profetas constituidos para redireccionar una religión llena de letra, decían, el Espíritu de Jehová está sobre mí y dijo. Y no es de extrañarse que, por ejemplo, la Biblia hable de cómo a Sansón el Espíritu lo abandonó. Hoy no, hoy el Espíritu Santo está en ti, está en mí, nunca nos va a abandonar, siempre está contigo. Hay momentos en que está para mostrarte la gloria, otras veces es testigo de tu pecado, pero siempre está. Dígale al que está ahí, dígale así, como dicen los que les gustan los ovnis, dígale ahí, dígale, no estamos solos. Dígale, no estamos solos. Dígale, tenemos al Espíritu Santo. En aquel entonces no estaba el Espíritu Santo, entonces Dios le dijo al sacerdote, te pones el pectoral y tiene las piedras del Urín y Tumín. Cuando tú no sepas qué es lo que yo quiero que la nación haga, cuando tú no sepas cuál es el próximo paso, tú te vas a meter a mi presencia, vas a clamar a mí y me vas a preguntar, por ejemplo, Señor, ¿es tiempo de ir a la guerra? Y lo que yo voy a hacer es que las piedrecitas del Urín y Tumín se van a encender. Si se enciende una, te estoy diciendo no. Si se enciende la otra, te estoy diciendo sí. Era una forma particular de Dios ayudar en un pacto imperfecto. Y digo un pacto imperfecto porque hoy muchos evangélicos quisieran que Dios siguiera hablando por piedras porque prefieren una piedra de adivinación antes que el Espíritu. Pero lo perfecto es el Espíritu, que es Dios con nosotros, viviendo en nosotros. Pero en aquel entonces, como el Espíritu no podía venir sobre todos porque Cristo no había muerto por todos, era un pacto hecho en piedra. Y entonces Dios usa una piedra fina y lujosa, porque era una piedra preciosa, para que brille. Ese era el oficio del Urín y Tumín. Ahora, ese sacerdote tenía el pectoral con 12 piedras que recordaban siempre su responsabilidad con el pueblo de Dios. Las personas que somos puestas para predicar el evangelio tenemos una responsabilidad en nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar impregnado del pueblo de Dios, de las necesidades del pueblo. Cuando un ministro de Dios tiene en su corazón sus propios intereses humanos antes que los intereses de Dios, que es la gente, esa iglesia se va a un abismo y se convierte en un negocio del que está predicando. De ahí que yo tengo que predicar esto y decirlo con claridad estando mi esposa aquí y mi hija, para que de pequeña aprenda. Los intereses de nuestra familia pasan a un segundo lugar. Primero está los intereses de Dios. Cuando digo los intereses de Dios no hablo de tus caprichos, hablo de tus necesidades. Para todos, si ve que usted tiene que ayudarme porque mire que yo soy primero. Tus caprichos no, a veces necesitas estar solo para que madures. Pero el corazón de un ministro debe tener las piedras de Dios siempre presentes. Y si no, no podemos estar sirviendo a Dios. Estaríamos sirviendo a los hombres y a veces a nuestra propia ambición. Alguien dígame. De ahí que todo el que esté sintiendo en su corazón el deseo de servir a Dios, piense. Servir a Dios no es posicionarse como un magnate de la religión para que tengas dinero y fama. Servir a Dios es meter en tu corazón gente extraña que muchas veces te va a pagar mal, pero que son el interés de Dios. ¿Alguien oyó eso? Ese es el interés de Dios, su gente. El sacerdote debe servir a los intereses que Dios tiene con su pueblo. No a intereses personales, ni a intereses sectarios, ni a intereses religiosos, ni culturales. El sacerdote se ponía el pectoral y todo el pectoral se iluminaba mientras él estaba en la presencia. Ese brillo que salía del pectoral le daba un testimonio al pueblo. Siempre que las piedras brillen es porque el sacerdote está en la presencia. De ahí que un ministro debe siempre irradiar la gloria de Dios. Un ministro debe brillar con la gloria de Dios, irradiar la presencia. Si no la irradia, demuestra que no está en la presencia. Y quien no está en la presencia de Dios, ¿cómo puede conducir tu vida hacia el plan que Dios tiene para ti? No basta con saberse 3 versículos y predicar. No basta con saber teología o a tener un certificado para aconsejar. Se requiere irradiar la gloria.
Y ahí está la responsabilidad que tenemos. Un hombre, una mujer de Dios que va a guiar a otros requiere estar en la presencia. Y usted debe ser una iglesia avivada. No podemos dejarnos llevar por gente que habla bonito. Necesitamos siempre estar pendiente que el que me está hablando irradia a Cristo, se parece a Jesús. Y como dije la semana pasada, hay muchos predicadores que parecen mafiosos. Parecen más un perfil de Pablo Escobar que de Jesucristo. Ahí está el compromiso. Irradiar a Dios. Transmitir a Dios. Esas 2 piedras en el bolsillo iban a decirle al sacerdote cuál era la voluntad de Dios, qué debería hacer, porque un sacerdote, un hombre constituido por Dios, tiene la obligación y el deber de revelar la voluntad de Dios. No es entretener con la Biblia, es revelar el plan que Dios tiene. Esos símbolos sacerdotales le daban respeto al sacerdote, porque cuando veían que el hombre iba con eso encendido, cuidado que ese hombre está lleno de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez le daba al sacerdote un sentido de responsabilidad. Si esto no está brillando, la gente no me va a creer. Obviamente, esa acción de que se prendiera una de las 2 piedras para confirmar el sí o el no de Dios fue usado a través de la Biblia. Y vamos a mirar un solo caso para que ustedes tengan un marco bíblico. En el primer libro de Samuel, capítulo 23, el rey David necesitó conocer la voluntad de Dios y no sabía cuál era. Primer libro de Samuel 23, 9 al 12. Dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, le dijo al sacerdote: trae el efod, tu vestido. Dijo David. Oiga pues lo que le dijo David, ya cuando vino Abiatar, el sacerdote se puso todo su traje. Dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. Entonces oiga lo que pregunta David: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Pregunta en presencia del sacerdote. ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. ¿Cómo dijo sí? Por el Urim y el Tumim que llevaba el sacerdote en su pectoral. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Jehová respondió: os entregarán. ¿Cómo respondía Dios? A través del Urim y Tumim. Ahora, eso era algo que para muchos puede ser milagroso, ¿no? Una piedra se prende y entonces dijeron: no, este lado, esto es lo bueno. Pues resulta que de ahí, de ese tipo de concepciones divinas para revelar su voluntad, es que vino toda la brujería, la hechicería y todo lo que hoy vemos de la gente queriendo leer el tabaco, leen el chocolate, leen todo menos la Biblia. Y para un analfabeta nada mejor que leer la bola de cristal. Y si es analfabeta espiritual le sirve más todavía. Pero para alguien que siquiera sepa leer, vaya a la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por torpe que sea, no se extraviará. No se requiere un doctorado para usted conocer a Dios. Por torpe que sea, no se pierde. Usted va y lo encuentra. Él se deja hallar, como predicábamos el miércoles pasado. Él se deja hallar. Pero obviamente todo lo que Dios da, el hombre lo degenera. Y terminó usándose para la adivinación. Mire, yo he escuchado predicadores diciendo que Saúl consultó a la divina de Endor, ¿no? Ustedes han leído el pasaje. Y dicen que Samuel vino y se le apareció. Y defienden la postura, porque la Biblia dice: y Samuel se le apareció y habló con él. O sea que sí se apareció Samuel. Entonces, según eso, pues, existe la reencarnación o existe el espiritismo de traer espíritus, lo cual es una blasfemia. Dios lo prohíbe, condena al que haga eso. Dice que es maldito el que consulte muertos, maldito. Note que no dice pobrecito ni le va a ir mal, sino maldito. Dios maldice. Alguien dice: pero Dios, ¿cómo va a maldecir si Dios bendice? Dios no bendice Dios no maldice lo que Él bendijo. Y Dios te prohíbe a ti maldecir y a mí. Nosotros no podemos maldecir a nadie. Los maledicientes no eran el reino, pero es que Él es el Dios. Él tiene derecho a bendecir a quien quiere y maldecir lo que Él quiere. Él tiene derecho a que del cielo caiga maná, como tiene derecho a maldecir una higuera. Es Dios, todo lo hizo para Él. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces la gente dice, oh, sí, la divina de Endor se le apareció. No se le apareció, primero por concepto de toda la Biblia. Generalizando la Biblia, Dios jamás iba a permitir que se apareciera un muerto cuando Dios critica, juzga y dice que es maldito el que haga eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero por mera lógica de interpretación bíblica sabemos que esa no era la presencia de Samuel. Si a usted alguien le dice, vamos que vea, yo le voy a hacer que le aparezca su abuelito y venga y si le diga, será el abuelito de los demonios de él, pero su abuelito ya no puede volver donde está. No tiene salida, no le dan franquicia al viejo. Si el viejo caminó con Dios, camine usted derecho para que encuentre con él, porque lo va a encontrar. Pero no piense que alguien se lo puede traer a la vida, sería lo más injusto. Usted pasar 80 años viviendo en una tierra, sufriendo y padeciendo, para que después que se fue a descansar, otro sinvergüenza lo esté llamando a cargarlo con más problemas. Si la muerte es un alivio. Pero obviamente, como estaba el Urim y Tumim, que lo usaban para conocer la voluntad de Dios, Saúl perdió la gracia, la gloria de Dios sobre su vida, el favor de Dios, y quiso usar el Urim y Tumim para su propia brujería. Y mire, se lo muestro. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 6 y 7. Y consultó Saúl a Jehová. ¿Cómo lo consultó? Llamó al sacerdote. Traiga el Urim y Tumim, dice. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Es decir, Dios se le quedó callado. Es decir, no tengo nada que hablar con usted. Porque no hay nada más triste que le pase a un ser humano y es que Dios diga, no tengo nada que hablar con usted. Por eso dice la Biblia, buscadlo mientras pueda ser hallado. Cuando Él te está tendiendo la mano, recíbesela porque te quiere llevar a una gloria. Cuando Él te está abriendo las posibilidades de crecer, no rehúses al llamado de tu Dios. Porque puede haber un momento en que tú lo desees y Él te diga como a Saúl, no estoy interesado en hablar contigo. No me busques ni por sueños, no me busques por Urim y Tumim, ni me busques por profetas, que no quiero hablar contigo. Dedito, dedito. Dios no le quiso hablar, y entonces ¿qué hizo él? Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Que lo llevó a Saúl a buscar una bruja que Dios no le habló. Y si Dios no le habló por profeta, por Urim y Tumim, que es el sacerdote, si Dios no le habló a través de sueños, el recurso de todo pecador es buscar una bruja. Y esto te puede pasar a ti. Pastor, yo no busco brujos. Bueno, yo le voy a explicar cómo puede pasar. Si Dios a ti no te habla a través de tus sueños, donde te tiene quietico porque tú le estorbas cuando Él te quiere hablar, Él te coge dormidito. ¿No ve que a Adán, cuando Dios le quiso dar una bendición, lo tuvo que dormir para sacarle la costilla? Porque caminando no podía, porque a veces Dios nos necesita quieticos. Dios no te habla por sueños. Segundo, Dios no te habla por el Urim y Tumim, que ahora te voy a explicar qué es. El sí o el no de Dios. Y Dios no te habla por tu profeta. ¿Para qué buscas otro lado? Quédate quieto. Dios no está interesado en decirte nada. Y si Dios no te dice nada, pues no hagas nada. Que Dios no te está pidiendo que tú seas alguien proactivo. Dios te está pidiendo que seas alguien obediente solamente. Alguien diga amén. Que por hacer tanta cosa sin que Dios te la confirme, es que nos vamos por los barrancos donde nos hemos ido en la vida. Él fue a buscar una bruja, ya que Dios no le hablaba. Y a veces, no, yo tengo que hablar de esto. ¿Qué hago si yo no me mando? Lo peor de todo es que a veces Dios no te habla por sueños, no te habla por Urim y Tumim. Dios no te habla a través del profeta y quieres convertir al profeta en bruja. Para que el profeta te diga lo que quieres oír. Y si el profeta es un hombre de Dios, tiene que decirte, si Dios te dice no, yo no puedo decir ni pío, porque el que manda es Él. Alguien diga amén. Pero que yo quiero que Dios me diga, si Dios quisiera decirle, ya le hubiera dicho. Si no le está diciendo, porque quede quieto, no haga nada, que como está en el punto exacto, que Dios lo necesita por ahora. Cuando Él necesite moverlo, Él lo va a tratar de seducir. Y si usted no lo mueve, Él le mete un empujón. Tranquilo. Alguien diga amén. Es un deseo humano de ser protagonistas de nuestra vida, de ser protagonistas supuestamente de nuestro éxito, y lo único que hacemos es convertirnos en protagonistas de nuestro fracaso. Él fue y consultó, y claro, a una mujer con espíritu de adivinación, que Dios lo condena. No se ha hallado en ti adivino, ni quien practique brujería, ni agorero, ni hechicero. Y él fue a buscar lo que Dios desprecia.
Entonces un teólogo no puede salir y decir, no, pero es que la Biblia dice que se le apareció Samuel. Pues claro, el escritor dijo se le apareció Samuel porque no tenía el conocimiento el escritor de lo que es el mover de los espíritus inmundos, de lo que Dios nos revelaría después por la misma escritura con el paso de los siglos. Lo que se le apareció fue un espíritu inmundo tomando ocasión para parecerse a Samuel, para engañar a un hombre que estaba totalmente apartado de Dios. Porque si usted está apartado de Dios, cualquier tonto lo engaña. Pero si usted tiene a Dios en su corazón, nadie lo va a engañar. Dios le va a dar revelación, Dios va a cuidar tu vida, Dios va a cuidar los intereses que Él tiene en ti. Alguien diga amén. ¿Qué era el Urim y Tumim en cuanto a la revelación de Dios? No hay un total acuerdo sobre lo que es Urim y Tumim, porque la Biblia no habla claramente de todo. Pero los estudiosos judíos estiman que el Urim tenía un significado y era que se prendía cuando el hombre buscaba algo y Dios quería decirle no. Y el Tumim se prendía cuando Dios quería decirle sí. Pero ¿qué significa la palabra Urim? La palabra Urim significa luz, fuego, llama, rayo incandescente. El Urim significa ser iluminado por Dios, ser encendido por Dios. Literalmente significa luces de Dios. El Tumim, por el contrario, significa verdad, completar, inocencia, integridad, perfección, rectitud. Allí hay dos ingredientes. El Urim que significa luz y el Tumim que significa la verdad. El Urim está relacionado con la respuesta negativa y el Tumim con la positiva. Vamos a mirar ese Urim y Tumim en relación con varios aspectos para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. ¿Estamos todos enchufados? En relación con la palabra de Dios, con la Biblia, el Urim es el rema de Dios, mientras que el Tumim es el logos. Se lo voy a explicar con plastilina. El Tumim representa la verdad, es decir, la palabra escrita, la Biblia que tenemos, que no puede ser añadida ni puede ser quitada por nadie, ni una coma, porque Dios hará al que esto ose realizar, hará que caigan sobre él todas las maldiciones que están en la Biblia. Es la palabra escrita, ese es el Tumim. Y el Urim significa luz, fuego, espíritu. Es decir, es el rema de Dios, el corazón que movió a Dios para darnos la escritura que tenemos. Urim y Tumim entonces es una mezcla de la palabra dada por Dios y de la intención que Dios tiene al dar la palabra. ¿Estamos entendiendo esto? Vamos a relacionarlos con la voluntad de Dios. En relación con la voluntad de Dios, el Urim revela el sentir de Dios respecto a nuestras decisiones. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? El Urim es lo que te dice qué siente Dios de lo que tú deseas hacer. ¿Qué siente? Mientras que el Tumim habla del carácter de Dios, de lo inconmovible, de lo que Él dejó escrito y que no lo va a alterar nunca. Por eso, si tú deseas encontrar la voluntad de Dios, necesitas preguntarte qué piensa Dios de lo que yo deseo hacer. Y segundo, qué dice la Escritura de lo que yo quiero hacer. Ahora, en relación con la intimidad con Dios, el Urim habla del espíritu que yo necesito para acercarme a Dios. La actitud con la que debo ir. Mientras que el Tumim habla de la verdad, de ser transparentes, de decirle a Dios lo que pienso, lo que siento, lo que anhelo, así no sea del agrado de Dios. ¿Está muy complicado esto? ¿Qué? La próxima semana les voy a predicar entonces sobre el hijo pródigo, que nunca lo he predicado. En relación con la palabra, el Urim es el rema, la revelación de Dios. El Tumim es la letra escrita, la Biblia que tenemos. En relación con la voluntad de Dios, el Urim revela lo que Dios siente de lo que yo quiero hacer. Mientras que el Tumim revela estrictamente lo que la palabra escrita dice de lo que yo quiero hacer. En relación con la intimidad con Dios, el Urim es aquello que tú estás sintiendo en tu corazón y que te mueve a buscar a Dios. Mientras que el Tumim habla de la realidad, de tu verdad. ¿Les pongo ejemplos? Ejemplos para entenderlo mejor. Pongamos los ejemplos más cuadrados que hay. Señor, que yo quiero casarme.
Con Leovigildo, el hombre de mi vida. Ok. Si como es el nombre en la pinta, Dios la favorezca a mí. Ok. Está bien. ¿Cuál es el urín? El urín para esa chica es determinar por qué es que está yendo a buscar a Dios. Si es para preguntarle a Dios si ese es su hombre o si es que quiere convencer a Dios de que ese es. ¿Cuál es el tumín? Es la verdad de la situación. La verdad puede ser que tengo tanta dependencia de ese muchacho que si no me caso con él siento que pierdo la vida. Y resulta que Jesús te está esperando para realizarte. Sí. Cuando hablamos del rema y el logo, el rema tiene que ver con lo que Dios siente de tu relación y de la palabra que te da. Y el logos tiene que ver con la letra escrita. Entonces, tomando el ejemplo de la niña que se quiere casar, el urín por la palabra es ¿qué siente Dios de que una niña se quiera casar? Entonces la niña va a sacar todos los versículos que le convienen. Oh, Dios quiere que yo haga un hogar para gloria de su nombre, tenga hijos que fructifiquen el evangelio, todo eso es cuento, ok. Pero entonces la niña tiene que irse al tumín. Y el tumín es la palabra. Y si el muchacho no es cristiano, le dice, no te unáis en yugo desigual. Y les tengo una bomba. ¿Se las tiro o qué? El yugo desigual no es solo casarse o hacer negocios con alguien de otra religión. El yugo desigual es que usted puede casarse con un evangélico, con otro espíritu, usted será un fracasado toda la vida. Yo le digo a los muchachos que están por casarse, usted se va a casar con alguien de la iglesia, sepa que tiene el mismo espíritu suyo. Porque dos personas cristianas, el uno queriendo irse a evangelizar y el otro que quiere una película con popcorn. Sí, por un sábado aguantan, pero al cuarto 5 sábados ya están peleando. Él porque usted para qué callejea tanto. Y ella es que usted nunca quiere ir a evangelizar y nunca quiere ver película conmigo, dice el otro. Y bueno, ahí se arman las peleas. Se necesitan no solo relaciones en términos de religión, se requiere relación espiritual. Espiritual. Yo, por ejemplo, le pido a Dios que todas nuestras niñas y muchachos de aquí se nos casen con gente del mismo espíritu. Si no están en esta iglesia, están regados en todo el mundo en Maranata. Me dio mucha alegría, fui a Chicago y cuando veo una parejita que estaban sirviendo, y yo soy de Maranata, Costa Rica, y yo Maranata, Medellín, se conocieron, ahí se casaron, el mismo espíritu. Esos dos muchachos hablan el mismo idioma espiritual, van a donde van y Dios los va a llevar en victoria. Pero imagínense, un pentecostal casado con un bautista. El pentecostal lleno de pasión, aleluya, aleluya. Y el bautista, la doctrina dice, salvo siempre salvo. Eso no es verdad, lo que usted siente en la lengua no es verdad, porque eso es pura emoción. El efecto del urín y tumín es poder revelarle al hombre la voluntad de Dios. No es una voluntad impositiva, aunque Dios tiene el poder para imponerla. Es una voluntad seductora. Dios te quiere seducir para evitarte sufrimiento, para evitar que padezcas. Él te seduce con su voluntad para que tú no llores, porque cada que tú lloras, Él sufre, Él te ama, Él quiere verte bien. A veces, Dios tiene que luchar contra el principal enemigo de tu vida, que eres tú mismo. Ahora, el urín y tumín está relacionado con el ministerio. Es decir, con el papá de una casa, el pastor de una casa. Tu vida espiritual y el lugar donde vas determina el urín y tumín que Dios va a manifestar, es decir, la voluntad de Dios para ti. Es por eso que hemos enseñado que Dios tiene una asignación divina. Yo estimo que los que están en este lugar son asignación de Dios para mi vida. Dios me los asignó como hijos. Es más, creo que Dios me ha preparado por años para un solo objetivo, para llevarte a ti a una identidad espiritual que Él diseñó. Asignación divina. Y estoy seguro que así como tú eres una asignación para mi vida, yo soy una asignación para la tuya. Una vez que entendemos eso, dejamos de ser una iglesia mezquina, que cuando una persona se quiere ir para otra congregación, no se vaya, lo maldigo, hijo del diablo. No, si está asignado por Dios para otro lugar, vaya en paz, lo bendecimos, encuentre su destino profético. Ah, no, pero si Dios te tiene aquí, no trate de jalar la cuerda, que entre más la jales, más duro te va a jalar Dios y te trae otra vez. Porque estás asignado. Porque hay una dotación del Espíritu para tu vida que no está en la iglesia que a ti te gusta, sino en el lugar donde Dios lo depositó.
No funciona como en los bancos que usted consigna en Finch y puede ir a retirar al downtown. No, Dios deposita y le confía al hombre de Dios y Él le va a dar la provisión que usted requiere porque se la mandó Dios en el lugar donde Dios quiso consignársela. Alguien diga amén, alguien diga amén. En lo ministerial hay unas barreras que manejan el Urim y Tumim. Está machufado, yo no quiero que me salgan con toda teología. Urim, Tumim. Yo quiero que salgan para la casa diciendo, voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida. Alguien dígame. Se olvida toda esa cuento. La teología es solo para que usted me lo entienda. Pero a la postre lo que necesitamos es que usted viva, no que aprenda teología. Y quiere teología, se va para un seminario. Mire lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Note lo que hace Jesús. Vino, ¿y qué hizo? Anunció el evangelio, las buenas nuevas de paz. Es decir, tengo intenciones de paz para ustedes, quiero salvarlos. A todos los que están lejos y los que están cerca. Hasta ahí estamos bien. Pero sigue diciendo, porque por medio de él, los unos, es decir, los que estaban cerca y los otros que estaban lejos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, que Cristo lo que hace es venir a decirnos, hay una voluntad de paz de parte del cielo para ti. Y entonces el pecador dice, ¿qué hago? Dice, ven, te voy a llevar al Padre, te voy a conducir a tu papá para que tu Padre espiritual, tu Padre celestial, perdón, estoy hablando de Dios, tu Padre celestial te diga lo que tiene para ti, porque tú fuiste hecho por Él, diseñado por Él. Y tú has tratado de manejar tu vida y tú no estás capacitado. Si sigues intentando manejar esa tractomula, te vas a estrellar. Deja que el que la diseñó te diga hacia dónde te quiere llevar. Sigue el texto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Agarre duro, agarre duro, agarre duro. No somos advenedizos, no somos gente por ahí perdida en el mundo, somos miembros de la familia de Dios. Todo el que quiera manejar su vida cristiana con su propia voluntad está renegando de la familia, porque está renunciando a la voluntad de su Padre, que es Dios. Hubiera sido más fácil predicarles que ya usted vuelve evangélico, venga aquí, cante y vaya para la casa. Pero no es así el reino de los cielos. Yo quiero darles a ustedes la revelación de Dios para tu vida. Tú eres parte de una familia donde tienes un padre. No estoy hablando de tu padre ministerial, estoy hablando de tu Padre celestial. Cristo te lleva al Padre, que es el papá de la casa y el que dice dónde y para qué quiere usar a cada hijo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Alguien diga amén? Es por eso que tú tienes que entender que separado del Padre nada puedes hacer. Solo en Él encuentras la respuesta a tu vida. Porque tú no fuiste diseñado por nadie diferente a Él. Tú eres un proyecto del Padre en la tierra. Y si Él te proyectó, Él debe decirte para qué y hacia dónde te lleva. Si tu vida está en el peor de los caos, si estás en pecado, si estás fuera del control de Dios, solo es que aceptes a Cristo. Llegas a la familia y el Padre que te perdona es el mismo Padre que te va a redireccionar y te va a decir a dónde te quiere llevar. Porque el problema no es solo lo que le debes al Padre por tu pecado. El problema es que tú no sabes dónde vas. Y Dios sí sabe para dónde quiere llevarte. Y note lo que dice el siguiente versículo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice la Biblia que Él te salva, te lleva al Padre por el Espíritu. El Padre te quiere mostrar la voluntad que tiene para ti. Y entonces, para asegurarte que te edifica, te va a edificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué es el fundamento de apóstoles y profetas? Diga conmigo, Urim, Tumim. El profeta es el fundamento del Urim, es decir, de conocer el corazón de Dios, lo que Dios siente, lo que Dios quiere de ti. Una iglesia necesita fundamento profético para entender la idea particular de Dios con un pueblo, con un lugar, con un tiempo, con una familia. Se requiere unción profética. Y segundo,
además del fundamento de apóstol, necesita, de profeta, necesita el fundamento apostólico. ¿Qué es el fundamento apostólico? El fundamento de la palabra, que pueda regularnos. La palabra de Dios, manejada por un apóstol, que tenga la autoridad de corregir, de decir hacia dónde lleva Dios y qué está bien y qué no está bien. Y es por eso que estar bajo la cobertura del apóstol Nahum nos da tanta seguridad. Porque si mañana yo salgo a predicar cualquier tontería, hay un papá que me va a llamar a decir, eso no es así. Y si tiene que venirse para acá, se viene a ayudarme. Me dice, no señor, así no es. Entonces eso le da seguridad a tu vida, a tus hijos. El Urim hace relación al fundamento profético. Y te voy a describir las 3 cosas que hace el fundamento profético del Urim en la iglesia. ¿Estamos enchufados todos? Yo lo doy ahí como gallina criando patos. Este es el fundamento profético para encontrar la voluntad de Dios para tu vida, el Urim. La voluntad de Dios para tu vida a través de la profecía es esta. ¿Qué hace el fundamento profético en la vida de un creyente? Examina lo que produce en el corazón de Dios mis deseos y mis planes. La unción profética, ¿qué hace? Te examina para ver qué siente Dios de lo que tú estás tratando de convencer a Dios que vas a hacer. Dios reacciona ante los deseos de uno. Hay deseos que hacen que Dios se maraville. Jesús tuvo unas decisiones maravillosas cuando una mujer, por ejemplo, se acercó a pedirle y era sirofenicia, no era judía. Y esa mujer vino y le dijo a Jesús que le sanara una hija y Jesús le respondió de una forma despótica para poder realzar la fe de la mujer. Y le dijo, yo no puedo tomar la comida de los hijos y dárselos a los perros. Eso era una ofensa para esa mujer. Pero era que Jesús, que lo conoce todo, iba a realzar la fe de la mujer. Y la mujer, en vez de enojarse, me está diciendo perra. La mujer viene y le dice, sí señor, pero yo he visto que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Deme las migajitas suyas, por favor. Mire qué ternura de mujer. Y Jesús viene y dispara el cohete. De cierto os digo que no he visto en Israel tanta fe, porque Dios no está casado con ningún grupo religioso ni con ningún grupo étnico. Dios está casado con gente de fe. Gente de fe, sea cual fuere tu cultura, sea cual fuere tu origen, gente de fe. Al que cree todo le es posible. Y escuche, Jesús lo dijo y yo se lo repito. Cuando lleguemos allá nos vamos a encontrar unos que pensamos que no tenían que llegar y van a llegar primero que nosotros. Y vamos a estar bravos con Jesús, pero ese ¿por qué llegó? Tenía más fe que usted, mijo. Usted tenía más religión, usted tenía más fe. Alguien diga amén, denle un aplauso, denle un aplauso. ¿Y sabe qué es lo más triste? Cuando no logramos igualar la fe de una mujer católica, ¿sabe qué decimos? Que se va para el infierno. Y a veces esa persona sin doctrina tiene más fe que nosotros. Y se nos va a adelantar en el reino, lo dijo Jesús, se van a adelantar en el reino ellos. El fundamento profético en tu vida examina lo que el corazón de Dios siente de tus deseos. Cuando tú vienes aquí, tú vienes a que Dios te diga qué es lo que Dios piensa de lo que tú estás tratando de lograr. Lo segundo que hace ese fundamento profético es que examina las verdaderas motivaciones que te mueven. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué quieres y estás pidiendo aquello? El fundamento profético te examina. Cuando en una iglesia no hay fundamento profético, todo el mundo va haciendo lo que bien le parece, ideas, me surgió esto, y son un montón de fracasados con nuevos proyectos cada día que fracasarán en 3 meses. Pero cuando una iglesia tiene fundamento profético y la persona es justa y sabia delante de Dios, dice, Señor, examina mi motivación. Es tan serio que yo como hombre de Dios tengo que examinar mi motivación. Yo les he dicho que a mí Dios muchas veces me ha bajado del caballo. A mí me ha pasado muchas veces y he contado una que me pasó que fue muy dolorosa para mí. Y fue un día que estaba hace muchos años, estaba llorando por la iglesia que queríamos tener. Señor, así queremos, y esta unción y tal, y oraba y yo veía una visión. Y cuando ya después de orar, ya como a las 2 de la mañana, solo allá, que a mí me gusta orar en la cocina de mi casa, allá, no para comer, sino para estar más tranquilo. Mientras oraba, le dije, Señor, esto es lo que necesito, esto es lo que estoy construyendo en fe. Y sentí una voz pausada del Espíritu Santo que nos habla, cuando nos quiere golpear, nos habla con tanto amor que golpea más. Y me dijo, ¿estás seguro
que tienes el potencial para manejar lo que me estás pidiendo? Eso fue como una cachetada así. Me bajó de la nube. Claro, si uno es terco y no tiene fundamento profético, sí, aleluya, porque despacio, religioso, despacio. Dios está examinando para construirte. Entonces yo ese día, como no soy bobo del todo, le dije a Dios, no tengo la capacidad para manejar lo que te pido, pero me pongo en tus manos para que me conviertas en lo que tú quieres que yo sea. Dios nunca despreciará un corazón humilde. Tú necesitas entender que para ti lo más seguro es conocer lo que Dios siente de ti y de lo que estás haciendo y lo que Dios examina de tu corazón. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino lleva a la muerte, dice la Biblia. Lo tercero que hace el fundamento profético en una iglesia es que me logra mover, me logra situar, como parte de un movimiento colectivo de Dios para nuestro tiempo y para nuestro lugar. El mover profético de Dios para tu vida está ligado a Maranata Toronto, a este tiempo, a lo que Dios está haciendo. Porque Dios no suele usar llaneros solitarios, Dios usa un cuerpo concertado, con una visión clara. Y no estoy diciendo que Maranata Toronto tenga la única visión para Toronto, esta es la nuestra. Hay otras iglesias que lo están haciendo de otra forma y responderán a Dios por lo que Dios les ha delegado. A nosotros nos está guiando para hacer un trabajo que otros no quieren hacer. Nosotros lo hacemos, no hay problema. Pero proféticamente tú tienes que entender que tu vida y tu desarrollo está ligado a la visión que Dios le da a la iglesia. ¿Alguien diga amén? Yo pregunto, ¿cuántos han sentido que su vida de familia o su vida financiera se ha visto afectada positivamente a raíz de la visión de la iglesia? ¿Cuántos lo sienten? Ese es el objetivo. Porque o si no, seríamos una religión que está haciendo un montón de cosas, ¿para qué? Para crear un emporio para un hombre. No, estamos creando es una generación que camina en una visión de Dios, en una unción profética todos. Enfrentamos los problemas con esa unción, enfrentamos los retos con esa unción, construimos casa con esa unción, compramos casa o carro con esa unción. Estamos creyendo que esa unción profética nos posiciona, no para obtener lo que quiero, sino para Dios usarme en lo que Él quiere hacer para esta ciudad y para este tiempo. Alguien diga amén. Eso hace el fundamento profético, que es el Urín. Ahora, el Tumín es el fundamento apostólico de la palabra. ¿Qué hace la palabra en una iglesia que tiene un fundamento claro? Lo primero es que el fundamento apostólico te revela un equilibrio perfecto del carácter de Dios. ¿Qué es un equilibrio perfecto? Es que una iglesia puede tener cierta revelación del carácter de Dios, pero necesitamos que nos lo revele equilibradamente. Por ejemplo, una iglesia sin fundamento apostólico puede irse por una parte del carácter, el amor. Oh, nos amamos y todos nos damos besos y nos vamos para el infierno. Todo el mundo en pecado nos amamos. Te amo, todos nos amamos. Y por amor no se puede decir nada. ¿El carácter de Dios es amor? Amén. Pero hay un desequilibrio. Porque Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios también es santo. Entonces, el fundamento apostólico le da a la iglesia un equilibrio en la palabra. Una persona, por ejemplo, por decir algo, un borracho. Para un borrachín a la iglesia. Yo tenía que entregarme a Cristo. Ese borrachito necesitamos equilibrarlo. Necesitamos decirle que borrachito y todo, Dios lo ama con todo su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Y apenas recibe el amor, le tenemos que dar la otra parte. Es que Dios tiene un poder para cambiarle su carácter y llenarle los vacíos que lo llevan al licor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué lo hace? Un fundamento apostólico. Cuando no hay un fundamento apostólico en una iglesia, la iglesia se va para una sola baranda. Mire, por ejemplo, es tan serio que hay iglesias llenas solo de homosexuales. Y sacan contextos bíblicos mal manejados. Por ejemplo, que Dios es amor. Claro que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios ama a un homosexual? Pues claro que lo ama y nosotros tenemos que amarlo. Si nosotros no somos capaces de amarlo, no somos cristianos. Pero así como Dios lo ama, Dios también es poderoso para cambiarlo, para enderezar lo torcido. ¿Cómo le vamos a negar la otra parte de Dios? ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que el fundamento apostólico le da equilibrio a la iglesia. Lo tercero que hace el fundamento apostólico es que revela el plan y el concepto. Escuche esto, abra el entendimiento.
El fundamento apostólico tiene una capacidad y es de revelar el plan de Dios para gente como uno. Escúcheme. Uno siempre está pensando en uno como una persona. Bueno, uno tiene un concepto de sí mismo muy lejos de la realidad. Hasta en la parte física. A mí me pasa que yo me veo en un video y digo, oye, yo no sabía que yo era así, que yo me movía tanto y fregaba tanto. Porque yo tengo un concepto muy raro de uno mismo. Pues resulta que el fundamento apostólico te muestra cómo actúa Dios en plan con gente como tú. Y tú tienes que saber que tú eres parecido a un grupo de gente con la que Dios suele trabajar en ciertas cosas. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Yo no puedo pretender que Dios haga la voluntad de mí como la hace con Brad Pitt. Porque aunque yo soy un tipo muy apuesto, cuidado con la burlita, ¿no? Dios tiene una visión para él. Pongámoslo en términos ministeriales. Yo no puedo pretender tener la visión y que Dios va a hacer conmigo lo que hace con Charles Stanley. Ese es otro hombre de Dios, con otras características, con otra formación, con otra gente que atender, con otras cosas diferentes. El fundamento apostólico me ubica a mí y me dice, mira, Dios suele usar gente como tú para este tipo de cosas. Y no es que me encasille, sino que me empieza a revelar por qué fui hecho, por qué nací en el lugar donde nací, por qué soy parte de tal cultura, por qué tengo estas características. Es porque Dios me necesita para ciertas cosas. No sea que esté yo soñando con lo que Dios jamás soñó para mí. Que eso es lo que nos lleva a estrellarnos. Imagínense, ¿pongo ejemplos? Un muchacho que no sabe cantar, a ver, toque el piano, pues venga, le toco el piano y le vamos a ensayar la voz. Y le toco uno el piano y comienza el muchacho, alabaré a mi Señor. ¿Qué, mijo? ¿Usted qué? ¿Cuál es la visión? La visión mía es ser cantante, bájese el bus. Usted no tiene la capacidad, hermano, a menos que Dios haga un milagro, cuando haga el milagro vuelva. Mientras tanto, póngase a barrer, haga otra cosa, hermano. O sea, predicador, o vuélvase pintor, pero para cantar no, porque te llamaré a cantar cuando necesitemos echar fuera demonios para que tu voz los ahuyente. Pastor, pero no le diga eso al muchacho que lo va a complejar. Necesitamos posicionarlo en el fundamento apostólico. Para esto tienes capacidad. El Señor te diseñó para esto. Por ejemplo, Dios diseñó a Raimes para tocar instrumentos. Usted, ese negro querido, lo pone a tocar hasta la puerta y la toca bien, porque fue diseño de Dios. Dios lo diseñó para eso. ¿Que ha tenido que estudiar? Claro, pero para él estudia y es fácil. Porque tiene la gracia de Dios metida en él. Ahí nos trajeron otro instrumento y le digo yo, negro, ¿y ese instrumento cómo lo vas a tocar? Pero verá, y se apareció en el culo. ¿Dónde está? Aquí adentro. Apareció y se sentó y comenzó. Yo, pero ve y le suena una belleza. El fundamento apostólico va diciéndote qué es lo que Dios hace con gente que se parece a ti. No sea que una niña esté soñando con ser Miss Universo y no le dé ni el cuerpo ni la cara y esté soñando más bien en tener que operarse. Ahora, lo tercero que hace el fundamento apostólico sobre una iglesia es que revela el proceder de Dios en casos similares a los tuyos. Tú vas a la Biblia y la Biblia te dice ¿qué hace Dios con gente que ha pasado por lo que tú estás pasando? Y entonces tú te das cuenta cuál es el mover de Dios. Si Dios a una cosa siempre la llamó mal, no la va a llamar bien porque aparezcas tú en la historia del mundo. Seguirá siendo mala. Si Dios aprueba ciertas cosas, las va a aprobar contigo. Pero si Dios no aprueba algo, no lo va a aprobar. No votes corriente, no seas niño, madura. Viene una persona bregando que con que este es el mío, que este es el mío, que me caso. Hermano, si Dios dijo que no es no, ¿para qué vota corriente? ¿Para qué pierde tiempo? ¿Por qué? ¿Cuáles las ganas de llorar que tiene? Las ganas de sufrir. Ahora, tengo un examen, una evaluación. ¿Estamos bien enchufados? Yo quiero que se me desconcentre. ¿Estamos bien enchufados? Tengo una evaluación de lo que es el desequilibrio de una iglesia cuando no hay un urín y tumín equilibrado, es decir, cuando no hay un fundamento apostólico y profético equilibrado. Cuando hay mucho urín, es decir, mucha profecía, y poco tumín, poca palabra,
se desencadena en la iglesia una oleada de religiosidad y desorden que Satanás usará para confundir la voluntad de Dios para mucha gente. Cuando hay mucho urim, mucha gloria, presencia, aleluya, y nada de palabra, todo el mundo sale haciendo patadas, el uno para en la cabeza, el otro, que Dios me está llamando, Dios me nombró por profeta a las naciones. Profetice en su casa, en la cocina primero y después charlamos. Profetice usted en su casa y maneje sus hijos, después charlamos. ¿Cómo lo supe? No por el urín, lo supe por el tumín, por la palabra. Alguien diga amén. Entonces hay iglesias que son solo alaraca, alaraca. Mire, vi un video que me llamó chiste, con eso de Facebook mandan videos y uno le da risa. Un video. Entonces está el predicador, un moreno, no, aquí eso fue en Estados Unidos. Y llama a uno de la audiencia, venga acá, lo llama acá. Y pasa el moreno así. Y le pone la mano y se va al piso el otro. Pues está endemoniado, ¿no? Y el predicador, ¡fuera! ¡Espíritu, no sé qué! Y le suena el teléfono al que está en el piso, al endemoniado. No, pero es que eso es muy chistoso. Apenas le suena el teléfono, el endemoniado es así. Lo saca. Y comienza a alegar con el otro, a decirle, no, te llamo más tarde. No, estoy ocupado, estoy en la iglesia. Ok, chao, bueno, ok, pero así bravo, chao. O sea que en esa iglesia era el vicio al que se revuelca y patalea para decir que Dios lo tocó. Pero me llama la atención la actitud del pastor. Apenas volvió y le dijo, apágame el teléfono. Y siguió otra vez. Eso es puro urín sin tumín. Es a eso a lo que aquí en Toronto han llamado la iglesia de hueso colorado. Un montón de escándalos y nada de muestras de Dios en realidad y en cambios estratégicos en las vidas. Yo no sé usted por qué están tan callados. Yo no estoy interesado en quedar bien con nadie, sino con Dios. Y esta iglesia tiene que estar enseñada a quedar bien con Dios. Si estas cosas me hacen que mis pocos amigos de Toronto no me quieran, no estoy en problemas. El problema mío es cuando Dios no esté contento conmigo. Mucho alboroto y revolución, pero nada de nada al final. Cuando una iglesia en vez de mucho urín sin tumín, tiene mucho tumín sin urín, es decir, mucha Biblia y nada del Espíritu, se convierte en una iglesia seca, desfigurada por doctrinas que no pueden ocultar la muerte espiritual a la que está sometida esa congregación. Y usted ve esos muertos cadáveres hablando de Biblia, el hebreo, el griego, pero están secos, no se les ve vida espiritual por ningún lado. Unas momias evangélicas. Mira, ahora me acaba de pasar algo con unos hijos en Cincinnati. Un pastor fue enviado que para ser es que el coordinador del área. Y allá tenemos los pastores que son unos hombres, una familia muy humilde centroamericana. Son gente bajita, chiquita, entonces los quieren venir a humillar. Y apareció el otro teólogo que estudió, es que mucho, que de antemano se ve que estudió por ahí dos cositas, porque si hubiera estudiado un poquito más, tendría más prudencia en juzgar al menos la doctrina. Porque es que en casa del ciego el tuerto es rey, y ese se cree que tiene toda la vista, es un tuertico. Entonces cuando me conocí con él, me dijo, yo sé que tú eres un hombre estudiado, está pegando en la letra mía. Y cuando vio el Espíritu, fue y le dijo al pastor, no, mucho esa cosa del Espíritu Santo, eso está en desorden, eso no está bien en la Biblia, porque el Espíritu Santo ya pasó. Volví a Cincinnati después, y ya le dijo, no, el hombre se vino como más tranquilo. Él cree que yo voy a cambiar el mensaje por él, oiga esta belleza. Pero ¿sabe qué? Ha comenzado a opacar a estos pastores humildes, y les ha dicho frases como aquí en Cincinnati lo que necesitamos es pastores preparados. O sea, ¿se ha visto una infamia igual a esa? O sea, no ha hecho nada para el reino y va a venir a degradar a los que sí han hecho porque no tienen estudio. Eso es una persona que se llenó de tumín, de pura letra para ocultar el olor a cadáver espiritual que tiene. Y que no sueñen que aquí vamos a levantar esos cadáveres ambulantes. Porque le cambiamos el nombre, Comunidad Cristiana Zombies de Cristo. Llenos de títulos, saben de griego y no saben cómo manejar ni la más mínima circunstancia de poder con Dios. Solo letra. Abren y les sales como polvo, seco, reseco. No tienen vida. Escúcheme. Ustedes saben que nosotros estamos orando hace unos 2 años y nos han escuchado algunos que no saben, les explicamos por qué. Oramos y decimos siempre, Señor, reabre el pozo, reabre el pozo, reabre el pozo. ¿No has escuchado orar, cierto? Reabre el pozo de Toronto, reabre.
¿Por qué le decimos reabre el pozo? Porque es que aquí en Toronto se abrió un pozo espiritual hace unas décadas. La iglesia de la Viña, del aeropuerto, abrió un pozo, es decir, allí hubo unas manifestaciones de poder y gloria lindas. A eso en algunos países lo llamaron el avivamiento de Toronto. Pero resulta que el avivamiento de la Viña, después de un tiempo comenzó a verse que el uno hacía como cerdo, el otro como vaca, el otro como mico, se paraba, las mujeres caían para mostrando los calzones. Y la gente decía, uy, qué unción, y claro, un montón de morbosos. Pero eso se secó. Se secó. Y esto ya no lo doy como concepto mío, mientras oraba el Espíritu Santo me lo dio. Es esto. El pozo de la Viña en Toronto se secó porque era solo Urín sin Tumín, no había fundamento apostólico sobre la ciudad. Cuando no hay fundamento apostólico, todo el mundo, el que come frijoles, sale profetizando el otro día. Todo es una competencia al que más escándalo haga. Y entonces, como no hay fundamento apostólico, no hay palabra para ponerle lindero, eso se desborda y el diablo se mete. Entonces uno pregunta, alguien me preguntó hace unos años, ahora ya tan cerca, ya la gente ya sabe, pero hace unos años me preguntó, ¿qué hubo el avivamiento de Toronto? Y dije, ¿cuál? Avivamiento de Toronto, vaya, mire cómo está avivado Janie Finch, lleno de ladrones. El avivamiento de Toronto, vaya hacia Church para que vea el avivamiento, cómo los veía avivados por allá todos volteando. Pero pastor, que ahí pasaba, claro que pasó, hubo un tumín, hubo una manifestación de gloria, pero ¿dónde estaba el fundamento apostólico? Y eso es lo que nos asegura nuestro fundamento apostólico con nuestro Papá Nahum, que nos asegura una cobertura doctrinal para equilibrar lo que el Espíritu está empujando. Asimismo, mucha iglesia de esta ciudad está bajo la conducción de doctores en divinidad que espiritualmente ofician como sepultureros. No, alguien más diga algo. No, alguien más diga algo. Tíreme una piedra, haga alguna cosa. Mucho doctorado, pero andan con la pala. A ver a quién entierran. Y antes de enterrarlo le roban lo que tenga. Pero ¿qué es doctor que tiene título? Puro tumí. Muéstreme el urín, papito. Muéstreme. ¿Qué tiene de Dios usted? Muéstreme la gloria de Dios en su vida. Y cuando la gloria falta en la vida, la suelen reemplazar con 4 o 5 diminutivos en las tarjetas de presentación. Doctor, un montón, han listado. Dice, ¿y qué es todo eso? Todos mis títulos. Claro, cuando no hay espíritu se necesita de eso. Aclaro para que no decir, eso es el pastor, porque él no tiene títulos. Yo, gracias a Dios, tengo algunos que aquí ni los tengo, pero los tengo. Pero a ninguno de ustedes lo he ido a aconsejar, vea, haga esto porque mi título dice, no señor, por el Espíritu. Oramos y que Dios nos muestre y vamos a la palabra. Según dice la palabra, te guiamos. ¿Estamos de acuerdo? Urín y Tumín, visión del Espíritu Santo, palabra escrita. Alguien diga amén. Para asegurar la voluntad de Dios. Es por eso que lo que Dios está cosiendo en esta iglesia es un avivamiento que va a perdurar, y se los estoy diciendo proféticamente. Dios no está armando un polvero en Maranata, Toronto. Dios está levantando una unción que va a perdurar. Y va a perdurar no porque un hombre la tenga, va a perdurar porque los que se están levantando están recibiendo suficiente Urín y Tumín para conducir esto hasta que Dios venga con su Hijo Jesús por nosotros. Alguien diga amén. Proverbios 3, 1 al 8, ya voy a terminar para que van a tomar café tranquilos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Eso para los pecadores que nosotros los vamos a salvar. ¿Alguien diga que los vamos a salvar? ¿Alguien diga amén? Pero note lo que dice. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué hay que guardar la ley y el mandamiento de Dios? La ley es lo que está escrito, el mandamiento es lo que Dios te ha revelado. La ley es el tumín, el mandamiento es el urín. Escuche. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, como el sacerdote. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Ellos pensaron que la clave era tener un montón de piedras en el pecho. Dios está diciendo, expongan mi palabra y mi actitud espiritual en ustedes. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios
y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es tiempo de encontrar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Mi oficio ministerial no es entretenerlos cada domingo y miércoles. Mi oficio ministerial es ayudarles a descubrir la voluntad de Dios a ustedes. Porque sólo así serán felices, sólo así. El Urín y Tumín no es otra cosa que la revelación de la voluntad de Dios. El Urín y el Tumín. El Tumín, asociado a la palabra, los judíos lo asocian con el sí de Dios. Es decir, si está en la palabra, hágalo, que ahí está. Dios lo respalda. Ahora, denle una buena interpretación a lo que está en la palabra, ¿no? Que por hoy yo tengo 4 mujeres porque mire que Jacob tenía 4 también. Estoy imitando al patriarca. La estás acomodando, vos lo que sos es un perdido y como no eres capaz de hacer feliz a una, buscas 4 bobas que se enreden con vos para dormir con una diferente todos los días. Sé honesto. No manejes la Biblia a tu antojo. Porque todo el contexto de la Biblia dice que debe ser marido de una sola mujer. Que a Adán no le sacaron varias costillas, le sacaron una sola. Pero asimismo, tú necesitas conocer la voluntad de Dios en cuanto a lo que el Espíritu quiere darte. A Leví se le aconsejó tener el Urín y Tumín y usarlo específicamente, Dios le dijo, en tiempos de crisis. Redondeando todo esto, ¿a dónde llegamos con esta enseñanza de hoy? Urín y Tumín son los 2 ingredientes para conocer la voluntad de Dios en cada momento de tu vida. Para saber lo que Dios quiere de ti en cada instante necesitas 1, el sentir del Espíritu Santo, no el sentir de tu carne, el del Espíritu Santo. El sentir que viene después de humillarte ante Dios, de pasar tiempo de oración, tiempo de ayuno, de ser ministrado por Dios. Y después de eso viene el sentir, deja que Dios te está hablando. Y lo segundo, necesitas la palabra que te diga lo que Dios aprueba o desaprueba. Con la voz del Espíritu y la palabra escrita, caminamos seguros y habrá medicina para nuestros huesos y habrá paz para nuestras generaciones. Si usted quiere hacer lo que dice la iglesia que está en Dafrin, pare de sufrir, no tiene que ir a darle plata a los brasileros. Para parar de sufrir, pare de decidir usted mismo. ¿Alguien dígame? ¿Alguien dígame? Para parar de sufrir, aprenda a obedecer a su Dios. Su vida es muy importante, no tome decisiones a la ligera. Usted es una joya que Dios ha ido puliendo por años. Y no digo por años, por siglos. Desde antes de la fundación del mundo ha estado trabajando en ti. Desde tu tatarabuelo ha estado trabajando para sacar un linaje. Y si no, pregunte. La gente dice que Dios hizo el pueblo hebreo para traer a Jesús. No exactamente. El pueblo hebreo fue para traer a María. Porque Jesús vino del cielo y María fue la que vino del pueblo hebreo. Dios invierte siglos trabajando sobre generaciones para traer a alguien que haga su voluntad. Dios ha trabajado por siglos con tus generaciones, con tus mayores, para traerte a este tiempo. Porque Toronto va a ser invadida por el poder y la gloria de Dios. Y el instrumento eres tú, diseñado por Dios. Camina sobre la voluntad de Dios. Aprende a conocer la voluntad de Dios. Tú dirás, pero somos muy pocos. La Biblia lo dice en Apocalipsis, Dios nos lo dijo ya en profecía. Yo sé que eres débil, no eres fuerte, eres pequeño, pero tienes fe. Dios siempre ha mirado gente con fe. David fue desechado por sus hermanos, pero fue usado por Dios. Y Dios te va a usar a ti. Pero asegúrate de su voluntad, su voluntad, su voluntad. No camines como si tú no valieras. Tú eres un tesoro para andar dando pasos sin saber a dónde vas. Tú eres muy importante. Y tu obediencia determinará el nivel de gloria que Dios pondrá sobre tus hombros y sobre tus generaciones. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Visítanos en www.urinitumin.com
www.rdqministry.org. Somos RDQ Ministry.